Hoy quiero que nos detengamos un momento y respiremos profundo. Antes de entrar en la historia de David y Goliat, quiero que pensemos en algo muy simple, pero muy real. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste pequeño frente a un problema enorme? No hace falta que lo digas en voz alta, basta con que lo reconozcas dentro de ti. Todos hemos estado ahí. Todos hemos sentido ese peso en el pecho, esa sensación de que algo es demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado intimidante. Y es justamente ahí donde comienza este capítulo. No en el campo de batalla, no frente al gigante, sino en ese lugar interno donde se libra la verdadera lucha. Porque esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo. Un espejo que nos muestra cómo reaccionamos cuando la vida nos pone frente a algo que parece imposible de vencer. Y hoy quiero que caminemos juntos por ese espejo, paso a paso, sin prisa, reflexionando, sintiendo, reconociendo lo que esta historia despierta en nosotros. Imagina por un momento la escena, dos montes, un valle en medio, dos ejércitos enfrentados. El ambiente cargado de tensión, de miedo, de incertidumbre. Y de pronto, aparece él, Goliat. Un hombre tan grande que su sola presencia hacía temblar a los soldados más experimentados. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido que un problema se planta frente a ti y te desafía, día tras día, como si te dijera, a ver si puedes conmigo? A veces ese gigante es una deuda, a veces una enfermedad, a veces un pensamiento que no te deja en paz. A veces es una voz interna que te repite que no eres suficiente. Y lo curioso es que, igual que en la historia, esos gigantes suelen aparecer cuando menos lo esperamos. No piden permiso, no avisan, simplemente se levantan. Y nosotros, como los soldados de Israel, muchas veces nos quedamos paralizados, mirando el tamaño del problema en lugar de mirar el tamaño de nuestra fuerza interior. Y aquí es donde entra David. Un joven que ni siquiera estaba en la batalla. No era soldado, no tenía entrenamiento militar, no tenía armadura, no tenía experiencia. Solo había ido a llevar comida a sus hermanos. Pero cuando escuchó el desafío del gigante, algo dentro de él se movió. ¿Te ha pasado que, en medio de una situación difícil, de pronto sientes una chispa, una intuición, una voz interna que te dice, ¿esto lo puedes enfrentar? A veces esa voz es suave, casi imperceptible, pero está ahí. David la escuchó. Y lo más impresionante es que no dejó que el miedo de los demás se convirtiera en su propio miedo. No dejó que la opinión de otros definiera lo que él podía o no podía hacer. ¿Cuántas veces hemos permitido que las voces externas apaguen nuestra valentía? ¿Cuántas veces hemos creído que no podemos, solo porque alguien más dijo que era imposible? David no se dejó arrastrar por eso. Cuando el rey Saúl intentó ponerle una armadura, él la probó, caminó un poco, y dijo, «Esto no es para mí». ¡Qué frase tan poderosa! Esto no es para mí. ¿Cuántas veces hemos intentado enfrentar nuestros problemas usando herramientas que no son nuestras, métodos que no nos funcionan, caminos que no nos pertenecen? David entendió algo que a veces olvidamos. La victoria no viene de parecer fuerte, sino de ser auténtico. Él decidió enfrentar al gigante con lo que conocía, una honda, unas piedras y una fe que no temblaba. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuáles son tus piedras? ¿Qué tienes hoy, aunque parezca pequeño, que podría ayudarte a enfrentar tu propio gigante? Tal vez es tu capacidad de resistir, tu creatividad, tu fe, tu historia, tu experiencia. A veces lo que parece insignificante es justamente lo que puede derribar lo imposible. Y ahora quiero que imagines ese momento, David caminando hacia el gigante. No corriendo, no huyendo, caminando. Paso firme, mirada clara, corazón decidido. ¿Cómo se enfrenta un gigante? No con fuerza, sino con convicción. No con miedo, sino con propósito. Y mientras David avanzaba, Goliat se burlaba, lo menospreciaba, lo insultaba. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces, cuando intentas avanzar, aparecen voces, externas o internas, que te dicen que no puedes, que no eres suficiente,
que no vale la pena intentarlo. Pero David no escuchó esas voces. Él tenía la mirada puesta en algo más grande. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy. Cuando tu mirada está en lo correcto, el ruido del gigante pierde poder. Finalmente, David toma una piedra, la coloca en su honda, la lanza, y el gigante cae. No fue suerte, no fue casualidad, fue preparación, fue autenticidad, fue fe, fue valentía. Y aquí quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué gigante necesitas derribar hoy? ¿Qué paso pequeño, pero valiente, puedes dar? No tienes que resolverlo todo ahora. Solo da un paso, uno, como David. Porque a veces, un solo acto de valentía es suficiente para cambiarlo todo. Y si hoy te sientes pequeño, recuerda esto, no es el tamaño del gigante lo que determina la victoria, sino la fuerza de tu convicción. Y tú, aunque no lo creas, tienes más fuerza de la que imaginas. Quiero que sigamos caminando juntos por esta historia, pero ahora detengámonos en un punto crucial, el momento en que el gigante aparece y empieza a hablar. Porque sí, Goliat no solo estaba ahí parado, él hablaba, gritaba, intimidaba, provocaba. Y eso es importante, porque los gigantes de nuestra vida también hablan. A veces no tienen forma humana, pero tienen voz. Y vaya que saben cómo hacerse escuchar. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Has sentido alguna vez que un problema no solo está ahí, sino que además te habla, te amenaza, te repite una y otra vez que no puedes, que no eres suficiente, que no lo lograrás? Es impresionante cómo los desafíos más grandes no solo se presentan físicamente, sino mentalmente. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué te está diciendo tu gigante hoy? ¿Qué palabras te repite? ¿Qué miedo intenta sembrar en tu corazón? Imagina la escena. Cada mañana, durante 40 días, Goliat salía al valle y lanzaba su desafío. 40 días. No una semana, no un par de días, 40. ¿Te das cuenta del peso de eso? Cuando un problema insiste, cuando no se va, cuando se repite, cuando vuelve a aparecer justo cuando creías que ya lo habías superado, es fácil empezar a creerle. Es fácil dejar que su voz se vuelva más fuerte que la tuya. Y eso fue lo que pasó con el ejército de Israel. Ellos escucharon tanto tiempo la voz del gigante que empezaron a creer que era invencible. ¿Te ha pasado? ¿Has escuchado un miedo tantas veces que ya parece una verdad? A veces no es el tamaño del problema lo que nos derrota, sino el tiempo que llevamos escuchándolo. Y aquí es donde quiero que te preguntes algo profundo. ¿Qué voz estás escuchando más en tu vida? ¿La del gigante o la de tu propósito? ¿La del miedo o la de tu fe? Porque la voz que escuchas más es la que termina guiando tus pasos. Y si escuchas demasiado al gigante, terminarás paralizado, como el ejército de Israel. Pero si escuchas la voz correcta, algo dentro de ti empieza a despertar. Y eso fue lo que pasó con David. Él llegó al campamento y escuchó el mismo desafío que todos los demás, pero lo escuchó distinto. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba condicionado por 40 días de miedo. Él no venía cargado de la misma desesperanza. Él escuchó al gigante, sí, pero no dejó que su voz definiera la realidad. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué pasaría si hoy escucharas tus problemas desde una perspectiva nueva, sin el peso de los días anteriores, sin la carga de lo que ya viviste? ¿Cómo cambiaría tu manera de enfrentarlos? David escuchó al gigante, pero también escuchó algo más, escuchó su propósito. Escuchó su fe. Escuchó esa voz interna que le decía que no estaba solo. Y eso cambió todo. Porque cuando la voz de tu propósito es más fuerte que la voz de tu miedo, el gigante pierde poder. No desaparece, pero pierde fuerza. Y aquí quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué voz dentro de ti necesita ser más fuerte hoy? ¿La de tu valentía? ¿La de tu fe? ¿La de tu dignidad? ¿La de tu historia? Porque tú tienes voces internas que han sido silenciadas por el ruido del gigante, pero siguen ahí, esperando que las escuches de nuevo. Y ahora quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si dejaras de huir del gigante y empezaras a observarlo? No para temerlo,
sino para entenderlo. A veces, cuando miramos de frente lo que nos asusta, descubrimos que no es tan grande como parecía. O descubrimos que sí es grande, pero que nosotros también lo somos. David no negó la existencia del gigante. No dijo, no pasa nada, no es tan grande. No, él lo vio, lo reconoció, lo enfrentó. Y eso es lo que quiero que hagamos juntos hoy, reconocer nuestros gigantes sin negar su tamaño, pero también sin negar nuestra fuerza. Porque la fe no es cerrar los ojos, es abrirlos y aún así avanzar. Quiero que te hagas esta pregunta conmigo. ¿Qué gigante te ha estado hablando últimamente? ¿Qué te dice? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo te afecta? Y ahora, otra pregunta aún más importante. ¿Qué voz dentro de ti necesita despertar para que ese gigante deje de dominar tu mente? Porque la batalla no se gana cuando el gigante cae, se gana cuando tú decides que su voz ya no te controla. Y ese momento puede ser hoy, puede ser ahora, puede ser este instante en el que estás escuchando estas palabras. Así que quiero que te quedes con esta reflexión. Los gigantes hablan, sí, pero tú decides a quién escuchas. Y cuando eliges escuchar la voz correcta, la voz que te recuerda quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas, entonces el gigante deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para fortalecerte, para descubrir de qué estás hecho. Y créeme, estás hecho de más de lo que imaginas. Y así, llegamos al final de este viaje por la historia de David y Goliat. Gracias por acompañarme, por abrir tu corazón y caminar conmigo a través de estas reflexiones. Me gustaría saber qué te dejó esta historia hoy. ¿Qué gigante estás enfrentando? ¿Qué parte resonó contigo? Si puedes, déjame tu comentario. Me encantaría leerte y sentir que no estoy hablando solo, sino que estamos creciendo juntos, paso a paso, palabra a palabra. Gracias por estar aquí, por darte este espacio, por permitirte reflexionar conmigo. Este camino no lo recorremos solos, lo construimos entre todos. Y si aún no eres parte de la Biblia escondida, te invito a suscribirte para que sigamos explorando cada semana estas enseñanzas profundas que pueden transformar tu mente y tu vida. Quiero que sigamos este viaje juntos, descubriendo lo que hay detrás de cada historia, de cada personaje, de cada batalla. Porque al final, cuando miramos con atención, cuando escuchamos con el corazón, entendemos algo poderoso. La historia bíblica es mucho más de lo que parece.